Bien, continuando con el desarrollo del tema relativo a la cobranza ilegítima, cobranza extrajudicial ilegal o requerimiento ilícito de pago, ya analizamos con antelación cómo se regula este delito en el Código Penal Federal. Consecuentemente, vamos a analizar ahora cómo lo regula tanto el Código Penal de la Ciudad de México como el Código Penal del Estado de México, que son las entidades federativas de donde normalmente recibo algunas preguntas por parte de algunos de mis seguidores en las diversas redes sociales, aunque también llego a recibir algunos comentarios por parte de personas que viven en alguna entidad federativa. Sin embargo, como son videos bastante cortos, pues vamos únicamente a hablar del Código Penal del Estado de México y de la Ciudad de México. Bien, en concordancia con lo anterior, el Código Penal para la Ciudad de México en su artículo 209 bis regula el delito de cobranza ilegítima al referir lo siguiente: al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 150 a 300 días de salario mínimo, además de las sanciones que corresponden si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. Para la reparación del daño cometido se estará lo dispuesto por el artículo 46 de este código. Es decir, este dispositivo eh, toma como base o referencia al tipo penal previsto en el Código Penal a través del artículo 280, Código Penal Federal en su artículo 284 bis. Pues la descripción es muy similar. Lo que varía es la pena o la sanción, ya que mientras el Código Penal Federal hace referencia a que se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 150,000 a 300,000 pesos, el Código Penal para la Ciudad de México sanciona esta conducta de la siguiente manera: con una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. Y también se considera como agravante el que eh, al hacer el requerimiento del pago se haya usurpado alguna se considera como agravante que se hayan empleado documentos o sellos falsos, y para el caso de que se haya usurpado alguna función pública o en su caso se haya usurpado una profesión, pues se aplicarán las reglas del concurso de los delitos. Esto en razón de que a través de una sola conducta se cometieron diversos delitos y por lo tanto se tienen que aplicar las reglas del concurso ideal o del concurso real según se trate. Ahora bien, por cuanto hace al Código Penal del Estado de México, su artículo 268 regula este tipo de conductas bajo el nombre de requerimiento ilícito de pago, al referir lo siguiente: a quien con la intención de requerir el pago de una deuda se valga del engaño o lo pretenda, amenace, hostiga al deudor o cometa actos de violencia en su contra o de su aval, fiador, referencia o cualquier persona ligada con esto, se le sancionará con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y de 180 a 360 días multa. Es decir, el tipo penal amplía lo referente a la calidad del sujeto eh, pasivo, ya que en los dos tipos penales que analizamos con antelación únicamente se hace referencia al deudor o a aquella persona que funja como su referencia o aval. Sin embargo, aquí, además de estas personas, también puede ser cualquier otra persona que esté ligada con estos. Entonces es mayor la protección del bien jurídico
tutelado, y la pena que impone este tipo penal oscila entre 6 meses a 3 años de prisión y multa de 180 a 360 días multa. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer o cuál es mi consejo o recomendación si realmente quieres darle una conducta, o más bien una experiencia ejemplar a este tipo de despachos que realizan la cobranza extrajudicial? Yo permitiría que estas personas llegaran al domicilio y que realizaran los actos ilícitos que pretenden realizar. Sin embargo, en ese mismo momento llamo a la policía a efecto de que se acredite la flagrancia, es decir, sean detenidos justo en el momento de la detención. ¿Cuáles van a ser mis datos de prueba con los cuales sustentar la existencia del hecho posiblemente constitutivo de delito? Te recomiendo que grabes la forma en cómo te hacen el requerimiento. Obviamente también te va a servir como dato de prueba el documento apócrifo a través del cual intentan simular una diligencia de carácter judicial, y si puedes también te llegues de testigos. Desde luego estamos en presencia de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que estas personas tendrán que ser puestas en libertad una vez fenecidas las 48 horas que tiene el Ministerio Público para determinar si ejercita o no la acción penal, pero ya les hiciste pasar por una experiencia que no cualquier persona quisiera vivir, como lo es estar privado de su libertad hasta por 48 horas. Entonces esta es mi recomendación si lo que pretendes es que la conducta sea sancionada a través de la materia penal, porque también existe otro mecanismo y es en vía administrativa, pero ese te lo explico en un siguiente video.